Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Pedro le dijo: no hay necesidad de que me laves los pies. Le respondió Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha lavado las manos y la cabeza no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Juan 13, del 8 al 10. Limpiarnos de cabeza, pensamientos, sentimientos y hábitos. Bienvenidos al episodio 357. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 19 de reflexiones y perspectivas futuras de cómo vamos a hacer filosofía ahora, en este mundo que se ha vuelto tecnológico y cada vez entramos en estos emergentismos, ¿no? Bueno, correctamente hablando, en las ciencias emergentes, ¿no? O emergentistas también se le podría decir, que sobrepasan la parte científica y la parte teórica de un estudio, como es el caso, por ejemplo, de la filosofía de la mente, la bioética, la física cuántica en relación con nosotros, en relación con la naturaleza. Y claro, hay mucho tema y también con las computadoras cuánticas, la inteligencia artificial y claro, la construcción de este algoritmo automatizado, ¿no? Y hay algo muy interesante en inteligencia artificial. Como saben, pueden entrar a la web filosofiatierra.app y pueden usar la IA especial que entrenamos para que actúe como un generador de conciencia. Yo luego llamaría así, ¿no? Pero fuera de esto, entre la voy a dar un cupón de descuento luego, pero lo que quería decir era que cualquier inteligencia artificial asimila un tipo de comprensión. Bueno, mira, tenemos una entrada que sería, por ejemplo, decirle a la IA: dime quién fue Platón. Entonces la IA no sabe quién, o sea, no tiene el sentido de Platón, no tiene el sentido de las palabras, sino ve ceros y unos, y claro, estos caracteres se van asociando y van consumiendo los tokens y demás. Sin embargo, hay un tipo de espontaneidad en las respuestas de la IA. Se surgen espontáneamente, cubre el sentido, se relaciona este término con este término con este término, bueno, este número, bueno, este carácter le vamos a llamar, este carácter, y se unen, pero esto lo hacen de forma espontánea. Y claro, es algo fascinante esto, ¿no? O sea, no podemos predecir esto, o sea, porque no podemos predecir qué cosa van a preguntar. Aparte de esto, no podemos predecir cómo la IA va a relacionar un carácter con otro carácter muy distinto y con otro carácter que claro, hace un mapeo tremendo. Y claro, ese mapeo espontáneo que hace la IA es algo sorprendente, porque es indeterminado. O sea, nosotros no decimos, no programamos. Es que muchos creen que la inteligencia artificial es programada, ¿no? Y no es así. La inteligencia artificial es como una base de datos, una memoria amplia que se va llenando constantemente de cosas nuevas. Y claro, en ese llenarse de cosas nuevas crea nuevas conexiones, en este caso de caracteres. Y claro, el algoritmo va cambiando según se va buscando frecuentemente esto, ¿no? Pero van viendo muchos más matices y no vórtices, ¿no? El término correcto es
despliegues, bueno, o ramas, subramas, ¿no? Entonces se van conectando unas con otras, pero esa conexión espontánea, diferente, es la que constituye lo interesante en inteligencia artificial, ¿no? Y claro, esto es algo muy emergentista, que evidentemente se va a desarrollar más adelante, ¿no? Sin embargo, creo que lo guardé, iba a escribir un libro sobre esto, pero hay tantas cosas para hablar que debe estar en una hoja suelta. Entonces, esta parte, de ahí, claro, surge este emergentismo, ¿no? Esta espontaneidad que ocurriría con el desarrollo de las computadoras cuánticas, ¿no? Imagínate la computadora, le pones un laberinto y entonces la computadora normal va a recorrer cada una por una hasta llegar a la respuesta correcta, o sea, la salida. Pero la computadora cuántica lo que hace es entrar en todas las direcciones una sola vez y al mismo tiempo, y llega a la respuesta mucho más rápido. Y claro, ahí podemos ver toda la magnitud de la espontaneidad, ¿no? Y es algo fascinante que se va a desarrollar mucho más adelante. Y claro, la inteligencia artificial es algo, como ya vimos también, que surge las respuestas de forma espontánea, ¿no? Porque en cierto tipo de contexto o cultura hay ciertas preguntas que se hacen más, ¿no? Y claro, se crean conexiones y podemos decir que está determinado. Pero ¿qué pasa cuando en esas regiones alguien habla de otra cosa distinta, ¿no? Se crean nuevas conexiones de caracteres. Y claro, esa espontaneidad de asociar un carácter con otro muy distinto es lo que sorprende en inteligencia artificial. Y nada, ¿no? Hoy vamos a hablar del impacto de la filosofía en la sociedad. Y claro, la filosofía, como vimos, todo el año está relacionada con todo el ámbito humano, con todo lo que, incluso con la tecnología y la ciencia, con todo. Y claro, pero se la asocia más con la sociedad, ¿no? La filosofía es entendida como el amor por la sabiduría, un término muy reduccionista, ¿no? Muy simple. Tengo un libro donde investigo sobre esto, ¿no? El término sapere, el término philos, que es amor, pero era diferente en ese tiempo. Y claro, el concepto que yo doy en ese libro de filosofía es que es un tipo de intento de conexión entre la esencia y lo material, entre lo ideal y lo material, ¿no? Y claro, ese es un problema que he tenido mucho tiempo. Y eso le hacían a Platón, ¿no? Platón, ya tú dices que el mundo verdadero está entre las formas perfectas, está en el topos uranos, está ahí arriba, ¿no? Pero ¿cómo tú lo conectas ese mundo con este mundo? ¿Y cómo se han conectado al inicio? Explícanos eso, Platón. Y claro, esto es algo completamente difícil de explicar, ¿no? Y con Kant podemos ver que él lo explica de las categorías, ¿no? De las categorías del juicio y las categorías de la realidad, o las categorías ontológicas. Y en este sentido pasa de la lógica a la ontología, ¿no? Y es la lógica trascendental lo que domina Kant. 5 minutos, por favor. Claro, estrictamente es esta, académicamente también es este tipo de identificación entre lo ideal y lo material. Y claro, con Immanuel Kant vemos que eso lo lleva a crear una teoría constructivista en epistemología. Hay otro tipo de constructivismo en psicología, pero en epistemología este constructivismo es la superación o la unificación del racionalismo y el empirismo. Sin embargo, la filosofía siempre trataba de ir a la sociedad, ¿no? Para la sociedad, para la persona, para la gente. Y claro, luego con el tiempo la filosofía se convierte en la filosofía de vida, ¿no? O sea, cuál es tu pensamiento de vida que va a guiar tus pasos hasta el día en que estés. Y claro, entonces la filosofía
termina siendo un tipo de creencia sobre una persona, ¿no? Y claro, esto es algo que no corresponde a la academia, porque la academia siempre trataba de responder a preguntas fundamentales de la realidad, de la conciencia, de la sociedad. Claro, por eso también Aristóteles habla de la metafísica, ¿no? Que está más allá de la física. Y no solo eso, sino que también habla sobre la parte epistemológica de cómo conocemos, la parte axiomática o de la praxis, de cómo actuamos, de la moralidad, de la ética, también del arte, como vimos con estética, del lenguaje. O sea, es muy amplio el término filosofía, y claro, en la sociedad moderna se la reduce simplemente a cuál es tu filosofía de vida, y es algo muy interesante. Y que también no digo que esté mal, ¿no? Porque si analizamos profundamente, tiene cierto tipo de sentido, ¿no? Porque cada persona tiene su sentido. Seguramente me escuchó hablar en este mes sobre el sentido, ¿no? ¿Qué es el sentido? El sentido es esta capacidad que tenemos nosotros para darnos cuenta de nuestra vida, para darnos cuenta de cómo pensamos, de cómo sentimos y de cómo actuamos. Evidentemente, en este tipo de vida que tenemos todos, hay un sentido que me sirve a mí y hay un sentido que le sirve a otros, ¿no? Por ejemplo, el sentido de decir, un ejemplo para que se entienda. Si yo digo, por ejemplo, trascendental, tiene sentido para mí porque conozco el contexto, el término, quién lo dijo, cómo lo dijo, en qué momento lo dijo y demás. Pero no tiene sentido para otra persona que, digamos, esté en matemática o en física, no trascendental. Entonces, o esté en programación, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces cada uno tiene un sentido lingüístico, pero ese sentido lingüístico corresponde a un sentido de su forma de ver, ¿no? De su forma de experimentar las cosas, de su forma de conocer las cosas, de su grado de conciencia. Corresponde a todo holísticamente, ¿no? Un sentido propio que a la vez se llega a intercepciones que se junta con este sentido no universal, sino este sentido más general, más objetivo, ¿no? Por ejemplo, el sentido de estar en un país con ciertas leyes, con normas y demás. Hay un sentido grande y un sentido particular. Y no vamos a hablar de esta intersección y cómo se cruza, porque eso ya sería el mismo problema que vimos con Platón, ¿no? El mundo ideal y el mundo material. Pero ya en algún episodio seguramente profundicé esto, creo que 2 episodios anteriores, pero lo que quiero decir es que no tiene mucha ciencia cuando se dice la filosofía de vida. ¿Cuál es tu filosofía, no? Tiene esta capacidad de profundizar tanto en el sentido, y claro, el sentido de algo. El sentido de una vida, por ejemplo, constituye la parte política, la parte ética, la parte lingüística, la parte epistemológica, la parte ontológica de reflexionar sobre su existencia. O sea, corresponde, en cierto tipo tiene mucha sabiduría ese término popular, ¿no? De filosofía de vida. Y claro, muchos académicos mencionan que es algo que no debe ser así, ¿no? O es algo muy básico. Y claro, pero dentro de lo básico tiene esta profundidad que vimos antes, ¿no? Y bueno, hay muchos filósofos también, como Darío de Argentina, que menciona que la filosofía es literatura, ¿no? Y muchos comparten esto. La filosofía es un género literario. Y claro, responder que es un género literario en esta perspectiva, en este podcast, que es algo muy reduccionista, de no entender cómo funciona toda la capacidad holística del hombre, ¿no? A nivel de creencias, a nivel de forma subjetiva de vida, constantemente en cambio, que todo cambia y cómo esto influye.
el proceso de la identidad relacionado con el proceso de cómo conocemos, las diferencias de por qué otros conocen más y otros conocen menos en condiciones iguales. Y claro, la ciencia ha hecho que todo se disperse, ¿no? Por eso hay tantas ramas de la filosofía, pero como tantas ramas que resuelven también esos problemas, ¿no? Como la sociología, la filosofía de la sociedad tiene este mismo enfoque, que es la sociedad evidentemente, pero este ámbitos más teóricos, claro, más abstractos, y que muchas veces se tiene que respetar para la academia de filosofía, no entrar en la parte cualitativa, ¿no? Pero hay otras escuelas que la parte cuantitativa, la parte cuantitativa es aceptable. Entonces, cuando hablamos de cuantitativo, hablamos de la parte estadística de los números. Y cualitativo hablamos de las cualidades, ¿no? Que son siempre, iba a decir descripciones, pero son siempre abstracciones sobre comportamiento, sobre lo que se observa, y interpretación, etcétera. Entonces, pero no corresponde a los números. Entonces, tiene esta parte cuantitativa mezclada con la filosofía, que muchas personas del campo de la filosofía no consideran adecuado, ¿no? Y claro, ahí está la filosofía continental, y como contraparte está la filosofía analítica. La filosofía analítica es muy interesante, pero también tiene este enfoque lógico-matemático, ¿no? Y claro, tratar de cientificar la filosofía es algo que limita la capacidad filosófica de reflexionar sobre varios puntos, como el ser, la experiencia, la cosa en sí misma y demás, ¿no? Y claro, ahí hay un cruce también entre la filosofía que debe sobrepasarse, y llegar a las personas, ¿no? Llegar a las personas no como algo, no voy a decir estrictamente académico, pero debe llegar como algo comprensible, ¿no? Debe haber una expansión de conciencia que se hace por medio de la educación, y que se puede hacer también por medio de la difusión, ¿no? Que cada programa de televisión, no sabemos igual el futuro tampoco, ¿no? Entonces podemos decir que en cada trabajo, en cada sector del Estado, se tenga un filósofo, y que evidentemente brinde esta difusión filosófica de conceptos profundos para entender mejor esos conceptos profundos que al final terminan manifestándose en la sociedad como comportamiento o sistema estructurado institucional, de símbolos institucional. Y bien, así la filosofía puede difundirse, se amplía la conciencia y entendemos mejor nuestras vidas, nuestras relaciones, entendemos mejor todo lo que corresponde al vivir en este mundo. Y claro, la filosofía a profundidades más esenciales es esta conexión entre lo espiritual y lo material, entre lo ideal y lo fenoménico. Lo fenoménico tiene muchas interpretaciones también, digámosle lo físico mejor, entre lo trascendental y lo fenoménico también podríamos decir. Y claro, la filosofía es el puente, ¿no? Es el punto central, es el símbolo que está en medio, que unifica a ambos mundos, por así mencionar, ¿no? Es el puente que es completamente necesario para la sociedad, para la colectividad. Y claro, ¿qué pasa cuando, digamos, se crea un concepto revolucionario que cambia el rumbo histórico? Como ocurrió con el marxismo, como ocurrió con el capitalismo, la mano invisible, como ocurrió con Descartes, como ocurrió con Rousseau, como ocurrió con Hobbes, incluso como ocurrió con Aristóteles. Entonces todo esto, ¿no? Santo Tomás, o sea, todas estas ideas
que vinieron acá al mundo, a lo físico, trajeron un tipo de apertura hacia algo mucho más profundo, ¿no? El nominalismo con Auckland. Hay muchos conceptos que se han desarrollado a lo largo de la historia y que han hecho todo un surgimiento, una apertura de conciencia, ¿no? Y claro, pensar en la física cuántica no es lo mismo que, bueno, entonces, pues no entonces, sino que la filosofía, al pensar en la física cuántica, crea nuevas teorías y claro, se tiene que unir con ella, ¿no? Y hacer un tipo de una ciencia emergentista, una ciencia emergentista, y claro, la filosofía entra en juego ahí y desarrolla también su forma de desarrollarse en el futuro. Y así con todo, evidentemente, ¿no? Porque cada filósofo amaba las matemáticas. René era matemático, Spinoza era matemático. Incluso en el tiempo de Sócrates, en la academia, para entrar a la academia de Platón, Sócrates fue un poco más antes, pero en la academia de Platón se decía, ¿no? Incluso en la academia de Pitágoras también se decía, ¿no? Que el que no sabe matemática no puede entrar a estudiar filosofía. Y claro, se hacía referencia que la matemática, por eso tiene las figuras platónicas, ¿no? La geometría platónica. Estas figuras platónicas son muy interesantes, ¿no? Para la geometría en general, ¿no? Y hay un tipo de despliegue de la geometría en general que es la geometría especulativa, ¿no? Y claro, hay mucha vertiente entre la matemática, que no solo es números, sino que es geometría, que es cálculo, que es lógica, y claro, evidentemente corresponde todo un organigrama también está dicho no propiamente, sería propiamente un mapa donde la filosofía se tiene que aliar con la matemática necesariamente, ¿no? Y también podemos ver esto en la modernidad, bueno, no tan claro, más pasando de la modernidad, la contemporaneidad con Frege y de Russell, ¿no? Russell, que ambos trataban de estudiar la lógica de las matemáticas en términos generales y claro, al entender la lógica de las matemáticas podemos entender la lógica del lenguaje, al entender la lógica del lenguaje podemos entender los pensamientos y al entender los pensamientos podemos entender la conciencia, ¿no? Y no al revés, como lo hacía en la filosofía continental, estudiar primero la conciencia y luego, bueno, son puntos, ¿no? que se dispersan, no se dispersan, sino que tienen un punto en común, que es encontrar la lógica de las matemáticas, encontrar la lógica de la lógica de nuestro lenguaje, que es lo mismo, o la lógica de la comprensión. Bueno, es que decir lógica de la comprensión ya suena un poco más técnico y fuera del orden, ¿no? que le estoy queriendo dar. La lógica de las matemáticas corresponde a el sentido de comprensión que tenemos, o al origen de la comprensión. La lógica de las matemáticas corresponde a entender el origen de la comprensión. Y claro, es algo completamente preciso, extraordinario, entender estos dos ámbitos, ¿no? Estos dos ámbitos que básicamente nos van a permitir tener más conocimiento sobre nosotros mismos, 1, 2, tener más conocimiento sobre el mundo que estamos viviendo, experimentando, y 3, creo que es esto lo más importante, ver la conexión que existe, no ver la conexión que existe, sino entender todo el plano ideal y material de forma general, ver con ojos objetivos el mundo. Y claro, al ver con ojos objetivos el mundo, somos libres de nosotros mismos y somos libres de lo que se nos impone desde fuera. Evidentemente, con el desarrollo de las sociedades, la política se ha fortalecido, la cultura se ha fortalecido, la moral ha cambiado, la educación ha cambiado, se ha fortalecido, esas instituciones se han vuelto como monstruos gigantes, ¿no? Que someten al individuo y evidentemente no lo dejan ser libre. Yo siempre
no siempre, pero casi siempre he mencionado que necesitamos una libertad anárquica, ¿no? Un anarcocapital, no un anarcocapitalismo como Milei, sino una anarcolibertad, el anarcolibertarismo, la libertad pura, llamaría de esta forma, ¿no? La libertad pura, donde seamos libres de nuestros pensamientos, sentimientos, acciones. Bueno, y acá entra el problema, ¿no? Porque no ven las matices de lo que quiero decir, porque no me he explicado demasiado tampoco. ¿Cómo vas a decir entonces libre de lo que quieren hacer? Ya, si digamos un ladrón quiere robar, roba y ya está bien. Claro, esto dirían las personas que no han entendido bueno, tampoco he explicado, ¿no? Pero en varios de mis libros digo esto, ¿no? Pero en este sentido, respondiendo específicamente a esto, la libertad interior y exterior es algo mucho más profundo que las normas. Cuando uno es libre de verdad, es libre incluso de la necesidad de robar. Y ya cuando le llamas necesidad de robar, los filósofos van a empezar, si es necesidad, ¿verdad? Y claro, se convierte en una necesidad en el yo, se convierte en una necesidad en el individuo que se denomina yo. Pero este yo constituye un tipo de encarcelamiento, constituye un tipo de, no prisión, bueno, para decirlo académicamente, corresponde a un tipo de egoísmo estructurado, unificado en una persona. Y claro, cuando eres libre de este egoísmo estructurado, unificado en una persona, eres completamente libre, incluso de las acciones malas que quieras inconscientemente hacer o conscientemente hacer. Eres libre incluso de eso y ves la forma de estar pleno en esta libertad, y estás pleno en esta libertad cuando no te sometes a este yo estructurado, ¿no? Este yo unificado en una persona. Este término del yo es algo que no se, bueno, se va a entender más adelante seguramente con el tiempo, pero este término del yo es algo muy complejo y hay que tocarlo con pinzas, porque da miedo para muchos filósofos, ¿no? Yo tengo varios docentes que les da miedo hablar sobre el yo, ¿no? Porque se piensa que es algo dionisiaco, es algo de placer, ¿no? Y claramente es algo mucho más refinado y profundo que ese límite. Y bien, entonces la filosofía desde sus inicios en la antigua Grecia ha sido una herramienta para comprender el mundo, para comprender nuestro lugar en el mundo, para entendernos a nosotros mismos y cómo funcionamos. Y aunque muchas veces es vista como una disciplina abstracta, lejana de la realidad, lejana de lo cotidiano, su impacto en la sociedad es muy profundo y constante, ¿no? Porque en la sociedad siempre nos hace querer que nos atrape. Se ve perfectamente con las redes sociales, ¿no? Una red social, estás scrolleando y te quedas 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y claro, lo mismo pasa con toda la dinámica social, ¿no? Pero ya también que se ha impuesto tanto que evidentemente te ha hecho querer, te ha convencido de que siempre es así, siempre va a ser así. Y claro, hay un sentido mucho más amplio que domina a la persona, ¿no? Pero cuando vemos un disidente, por ejemplo, una persona que es libre por el mundo, que es viajero, ¿no? Las personas, los mochileros, como se les denomina en mi país, por ejemplo, o las personas que viajan mucho, se las considera disidentes de este sistema, ¿no? Esto se ve muy claro con las personas que viven en las calles. Estas personas que viven en las calles tienen algo muy interesante, que es lo que la sociedad los ha excluido, ¿no? Se han excluido de la sociedad porque no entran en el sentido completo estructurado de lo que significa una sociedad, ¿no? Que es consumir, que es que es cumplir ciertas estructuras simbólicas que terminen llevando
a una armonía en la sociedad, ¿no? Si todos en una oficina llevan corbata, tú también llevas corbata. Si todos en una oficina, una universidad llevan libros, tú también llevas libros o mochila, lo que fuese. Entonces hay sistemas que son inmensos, que evidentemente han construido toda esta economía social que se va a justificar con ciertos actores en el mundo. Pero estos disidentes los podríamos considerar libres de esta estructura social, claramente, pero hay un tema delicado ahí, ¿no? Que sería la degradación de la sociedad en su máximo esplendor, ¿no? Este sistema ha hecho esta construcción de instituciones simbólicas muy fuertes que evidentemente ciertas personas rompen estas reglas, ¿no? Y a romper ya están dentro de este sistema estructurado inmenso y que evidentemente eran conscientes de que iban a romper este sistema y han sido castigados. Y las personas que han ignorado este sistema institucional, grandes estructuras simbólicas, han sido ignoradas, que son las personas que viven en las calles. Evidentemente, ¿cómo vamos a resolver este problema, no? ¿Cómo vamos entonces a ser libres sin caer en romper este sistema y sin caer en que se nos ignore? ¿Cómo hacemos esto, no? Y esa es la gran pregunta que básicamente he tratado de responder. De hecho, seguramente he respondido en uno de mis libros. Y en filosofía contextual, ya me recordé. Está en la página... Bueno, está en el capítulo 8, en el capítulo 10, que hablo sobre la ética. Entonces, la libertad de la que yo hablo es una libertad psicológica, para empezar. O sea, libre de miedos, libre de prejuicios, libre de cualquier creencia limitante que podamos tener. La libertad emocional, libre de los apegos, libre de las dependencias, libre de constructos sentimentales y demás. Y la cuarta es la libertad que unifica ambas, ¿no? Una libertad en el comportamiento. Y claro, no eres libre cuando no haces algo que la sociedad hace, sino que eres libre cuando haces ese algo teniendo conciencia de la estructura general de dominación que se está viviendo en ese momento. Eres libre cuando tu conciencia es libre. Esa es la libertad que promoví en el libro. Y claro, hay un tipo de conexión con las otras personas en la convivencia, que evidentemente no eres libre cuando estás obligado a hacer eso, sino que eres libre cuando por tu propia voluntad eres consciente de lo que está pasando y decides actuar de la manera más prudente, sin perder el concepto de libertad, o sea, sin identificarte en aquella estructura social normativa que implica un comportamiento. Y claro, hay un tipo de libertad que termina no siendo libre, ¿no? Pero a la vez, en esa conciencia de no libertad, existe la libertad. Voy a explicarme mejor. Bueno, se entiende, pero para que sea más comprensible. Cuando nosotros actuamos en conciencia frente a un comportamiento que tenemos que tener en una cierta situación, somos libres. Pero cuando no somos conscientes de lo que nos mueve, de lo que deberíamos hacer, simplemente hacemos las cosas por hacer, no somos libres. O sea, es una libertad de conciencia, más que una libertad en el actuar. Y claro, esto evidentemente si se logra entender si lo explico de esta forma, ¿no? Pero los filósofos siempre tratan de hacer esta crítica profunda a esto. Y claro, en términos vivenciales se entiende, pero en términos teóricos llega un tipo de
llega un tipo, bueno, se ha entendido también, pero seguramente va a llegar un tipo de contradicción lógica, ¿no? A nivel de términos. Y claro, esto es algo muy importante porque los términos corresponden a la lógica. Bueno, puedo agregar la lógica para consistente, la lógica difusa. Sin embargo, tiene que ser tan estructurado que tiene que agregar una nueva categoría a esto, ¿no? Y agrego la consentia, este nuevo término que pueden revisar en filosofía contextual. Voy a subir el libro completo, creo que está el libro para comprar, y subir el libro completo, bueno, a la mitad, ¿no? En plataformas educativas. Entonces voy a subirlo completo, y claro, consentia es esto, ¿no? Es este tipo, esta conciencia que emerge y que tiene básicamente la explicación de este tipo de libertad a que me refiero. Y ahí evidentemente hablo de armonía, y es un libro muy muy bonito, y claro, entonces este tipo de libertad es la que se busca en la sociedad, ¿no? Una libertad consciente, de conciencia. Y claro, la filosofía siempre va a fomentar este pensamiento crítico. El pensamiento crítico, la capacidad esencial para enfrentar los desafíos del mundo moderno, ¿no? Y claro, en este tiempo hay mucha polarización, hay mucha polarización, y claro, un fenómeno muy interesante que evidentemente alguno lo habrá visto, ¿no? En el mundo, no creo que sea el único. Bueno, de hecho lo han visto y lo han detectado, ¿no? Es esta rivalidad que existe entre... Cuando eres, digamos, estás a favor de un equipo, evidentemente quieres que gane tu equipo y quieres que pierda el otro equipo, ¿no? Pero este tipo de polarización ocurre a nivel de la conciencia, ocurre a nivel de la intención, ocurre a nivel, a nivel psicológico, ¿no? Pero esta parte psicológica corresponde a la parte emocional también. Y esta parte emocional corresponde a la capacidad de sentir el cuerpo también, ¿no? Cuando gana, de euforia, te levantas y claro, tiene un tipo de neurociencia combinado con psicología, y que la filosofía de la mente específicamente trata de encontrar este punto, ¿no? Porque la psicología se basa en el comportamiento, ¿no? Y el comportamiento muchas veces es espontáneo, es inminente. Y claro, y cuando este comportamiento no es predecible, termina siendo un comportamiento anómalo, y cuando es un comportamiento anómalo termina siendo un comportamiento psiquiátrico, ¿no? Y cuando la neurociencia, evidentemente entra ahí en juego la neurociencia y los neurotransmisores, la parte química del cerebro está desequilibrada, evidentemente tratan de estabilizar, ¿no? Equilibrar. Y claro, cuando ocurre esto y cuando no ocurre esto, básicamente son ciudadanos descartados, ¿no? Están en este tipo de institución psiquiátrica que evidentemente tiene este tipo de prisión también. Es un tipo de prisión. Entonces, la filosofía de la mente trata, como ya mencionamos antes, de unificar lo ideal y lo material, o sea, de la psicología, la parte cognitiva, ideal podríamos decirle, a la parte material y física, que serían los químicos en el cerebro. Y claro, la unificación de ambos correspondería a un nuevo sistema de pensamiento, porque todo el mundo tiene un sistema de pensamiento. Cada persona que se levanta y va hacia su cierto tipo de actividad tiene un cierto tipo de sistema de pensamiento que le invita a actuar de cierta forma constantemente y cotidianamente, ¿no? Y cuando se rompe este sistema de pensamiento, no tiene que entrar la psicología ni la neurociencia por separado. La filosofía entra con la filosofía de la mente y claro, resuelve este problema que está basado en el libre albedrío, que está basado en lo indeterminado, lo determinista, lo determinado se podría decir, que está basado en la parte de la conciencia de sí. Y claro, llega ahí el psicoanálisis unido con la filosofía, bueno, específicamente con la psicología, con la filosofía de la mente, y claro, surge la neurofilosofía, ¿no?
la neurofilosofía, que evidentemente es un término que se habló en 1983, si mi memoria, bueno, no me falla, sino que hay muchas referencias de ese año, ¿no? Y claro, la Jessica Hoops empieza con HU, su apellido, pero sí lo tengo, pero no quiero hacer esfuerzo en recordar, sino quiero hacer esfuerzo en darnos cuenta que surge la emergencia en la filosofía, ¿no? La emergencia en las ciencias sociales, que es este emergentismo, que básicamente es la neurofilosofía. Surge como la salvadora o la que resuelve estos problemas que la ciencia material o la neurociencia, que básicamente se dedica a los químicos en el cerebro, no ha podido responder o no ha podido resolver, y la psicología, ¿no? Con la parte idealista y emocional, no ha podido también resolver. Surge la neurofilosofía, que intenta como ciencia emergentista resolver estos problemas de unificación, ¿no? Podríamos entendiblemente decir eso. Y claro, entonces la filosofía tiene mucho que ver con el sistema de pensamiento de cualquier sociedad, ¿no? Y al tener un plano más general del sistema de pensamiento de la sociedad, podemos entender también cómo ciertas sociedades tienen sus propias características, ¿no? Tienen sus propios hábitos, tienen sus propias formas de vida, tienen sus propias creencias de cómo debe ser el país. Y claro, hay también puntos en común, ¿no? Puntos en común, por ejemplo, no delincuencia, no asesinato, no cosas malas, ¿no? Y claro, la ética evidentemente es pura filosofía, y claro, trata de involucrarse también, ¿no? Dentro de los estudios de neurofilosofía, y que trataría también de encontrar el origen del mal, ¿no? El origen del mal evidentemente ha sido tratado por teólogos, Agustín, Santo Tomás, que decían que el mal es una desviación del bien, el mal es una evasión del bien, y claro, el bien termina siendo un concepto muy importante para la ética, ¿no? Y claro, ya se desvirtúa desde Platón, ¿no? Porque en Platón vimos que el bien era como Dios, ¿no? Que emanaba las cosas perfectas, y venía acá las copias, y estábamos viviendo en copias de esa manifestación perfecta que hubo. Luego se va cambiando y termina convirtiéndose en lo bueno, después termina convirtiéndose en bien, en lo éticamente correcto, y claro, tiene una relación, bueno, académicamente, terminológicamente no tiene esta relación de etimología, pero tiene esta relación de prospecto abstracto de lo que significa actuar correctamente, ¿no? Porque durante la escolástica uno tenía que actuar bien porque tenía que cumplir los 10 mandamientos, para poder ser salvo. Y claro, antes las personas en la antigua Grecia se comportaban bien para mantener, o en Aristóteles para adelante, para una eudaimonía, ¿no? Para un estado pleno, consciente de un individuo que es libre, pero es libre y decide ser feliz, decide buscar la eudaimonía. Y evidentemente con los antiguos una vida equilibrada, ¿no? Una vida buena, el buen vivir, como se habla en textos griegos, pero con los idealistas como Platón, uno tenía que conocer el bien, ¿no? Para saber cómo es actuar bien, para saber actuar correctamente, para ser bueno, tenía que conocer el bien. Y ya mencionamos que el bien era algo casi divino. Y claro, surgen los escolásticos y surge el neoplatonismo, ¿no? Que tiene esta relación con actuar correctamente, conociendo los evangelios, ¿no? Conociendo los mandamientos, conociendo todo lo que dijo nuestro Señor. Y claro, hay todo un pensamiento muy, muy interesante que corresponde
a un tipo de cómo vivir en la sociedad. Luego vienen los filósofos de la modernidad o del periodo moderno, y claro, se ponen al individuo al centro y dicen que la única certeza que tenemos es que yo pienso, ¿no? Pienso que el cogito ergo sum, yo pensante, ¿no? Yo pienso, y desde ese pensamiento, desde esa certeza de que yo pienso, de que yo dudo, voy a construir el mundo que veo, ¿no? Y voy a construir mis leyes, y voy a construir la forma de vivir correctamente, y qué significa para mí lo bueno. Y surge el término subjetividad. Y claro, cuando surge el término subjetividad, surge también este problema de relativismo, ¿no? Ya con Einstein, con las diferentes disputas que había entre los racionalistas y los empiristas, termina implementándose este tipo de no libertinaje, ¿no? Sino un tipo de más tolerancia a las diferentes formas de pensar, ¿no? Con las ideologías de género se desarrolla más este pensamiento, que tiene toda esta base histórica, que ya vimos con Judith Butler cómo se va formando, ¿no? Judith Butler va haciendo esta performatividad en la construcción de la identidad, que es usado más adelante para otro tipo de fines. En este caso, decir que no todo es biológico. Y claro, libertad invita a cualquier sociedad a respetar la diversidad cultural, o sea, la subjetividad, ¿no? Y claro, el relativismo en el habla, el relativismo lingüístico, el relativismo de expresión hace que casi todo sea válido, ¿no? Y claro, llega a tener encuentros con puntos comunes, ¿no? Con que se evita el sufrimiento. Y claro, hay disidencias también, en que, bueno, no disidencias, hay contrapartes donde se dicen que el sufrimiento es bueno para el fortalecimiento del individuo. El sufrimiento es bueno para el desarrollo del personaje, como diría de forma popular. Y claro, surge todo un tipo de arraigo, como mencioné antes, un tipo de expansión de la conciencia, de cómo nosotros nos vamos conociendo nosotros mismos por medio del desarrollo de las sociedades y por medio del desarrollo de las diferentes ideologías, pensamientos o filosofías de vida que se puedan estudiar. Y claro, la filosofía termina expandiéndose al igual que lo hacen otras ciencias, y termina ramificándose, ¿no? Hay filósofos que se dedican a ética, hay filósofos que se dedican a la ciencia, hay filósofos que se dedican a la mente, hay filósofos que se dedican a la sociedad, hay filósofos que se dedican a la historia de la filosofía, hay filósofos que se dedican a la política, hay filósofos que se dedican al lenguaje, hay filósofos que se dedican a la lógica, hay filósofos que se dedican a la tecnología, a los algoritmos, a la filosofía de la información o la informática. Hay filósofos también que se dedican a la parte epistemológica, que estaría relacionado con la filosofía de la ciencia, pero a nivel mucho más profundo de cómo nosotros conocemos el mundo. Hay filósofos que se dedican a la cultura, a la filosofía de la cultura. Hay filósofos que se dedican a la investigación, a la docencia. Entonces es algo que cada vez que se va desarrollando un problema ético, bueno, cualquier problema en la sociedad, y no se resuelve con las ciencias que se conocen, la filosofía entra en juego y entra ahí para decir: yo puedo resolver esto, ¿no? Y lo resuelve. Hay filosofía de la cultura, bueno, de la liberación. Hay teología, o sea, es amplio. Y claro, en el ámbito educativo, la filosofía ayuda a formar personas más conscientes, más reflexivas, más responsables, y enseña también a argumentar, a tener estas conexiones lógicas precisas, a escuchar puntos de vista distintos sin perdernos en esos puntos de vista, a buscar el sentido de cada acción que hacemos, de generar conciencia de nosotros mismos y de cómo actuamos. Y claro, ayuda a fortalecer esta convivencia democrática, diversa, múltiple,
con un respeto mutuo que tenemos que tener entre todos, y el impacto de la filosofía en la sociedad es indispensable, ¿no? Por eso en países europeos de primer mundo la filosofía se enseña, ¿no? Desde muy pequeño, en primaria están leyendo a Séneca, y claro, acá en primaria se lee Coquito, ¿no? Se lee Mi planta de naranja Lima, como yo leí también, o Sangre de campeón, ¿no? Pero en esos países super desarrollados se lee a Séneca, a Platón. Hay distintas versiones de Platón, ¿no? Porque sea más entendible, y claro, sus efectos no siempre se perciben de manera inmediata, pero se perciben como la sociedad se va desarrollando y se va convirtiendo en una sociedad más culta, más reflexiva, ¿no? Y claro, en esta parte, en la participación ciudadana también, ¿no? En un mundo cada vez más acelerado, más tecnológico, la filosofía sigue siendo nuestra brújula que nos dirige, nos invita a dónde actuar, que es el bien común, que construir en la sociedad, cómo hacer la sociedad más justa, más libre, más humana. Y por ello más que nunca es necesario recuperar el valor de la filosofía y mantener viva todos los enfoques, toda la tradición de pensamiento que evidentemente no es solo de Europa, ¿no? Es desde nosotros también, ¿no? Si nosotros podemos entender a Kant, a Hegel, ellos también son humanos, son como nosotros, ¿no? Si se puede entender a ellos, se puede entender a cualquier humano también, ¿no? Es un tipo de unificación. La filosofía es unificación, ¿no? Si la razón misma nos invita a la comprensión de ciertos conceptos, no somos diferentes, entonces los humanos somos iguales. Evidentemente, el concepto de igualdad es importante para la sociedad constituyentemente, porque se constituye en principios de igualdad y libertad. Y claro, la filosofía tiene que estar viva en todos estos espacios de la vida social, y la relación que existe entre la filosofía y el cambio social es profunda y es inseparable también, ¿no? Porque a través del pensamiento, la reflexión, la duda, la crítica, la filosofía ha sido una chispa que enciende la lucha por un futuro mejor, ¿no? Aunque no siempre da respuestas inmediatas, siempre nos hace direccionar a dónde vamos a ir o qué consecuencias vamos a tener si hacemos cada acción o cada cambio en la sociedad, ¿no? Y en tiempos de incertidumbre, desigualdad, injusticia, volver a pensar filosóficamente es una forma de imaginar un mundo distinto, un mundo mejor, un mundo que más justo, y también se comienza construyendo un camino de cambio, ¿no? Un verdadero camino de cambio. Bien, hemos llegado al final de este episodio, que ha estado muy interesante. Sí, ha estado muy interesante. Hemos hablado de casi todo, ¿no? Bueno, faltan muchas cosas más. No hablamos tanto como todos los episodios anteriores, reunidos todos, pero es muy interesante. La estética también me olvidé, ¿no? Entonces, la filosofía termina siendo una ciencia muy... Bueno, llamarla ciencia también es algo que... Claro, ¿no? La lógica termina siendo científico teniendo la base para la ciencia, ¿no? La lógica sirve de base para toda la ciencia. Y claro, es una rama de la filosofía, ¿no? Es la rama casi primigenia de la filosofía. Y bien, como vimos, la filosofía podríamos decirle que es más que una ciencia, pero para en términos populares podríamos decir que es la madre de las ciencias, ¿no? Que es humildemente una ciencia más que tiene que resolver y mejorar el mundo. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos, ¿no? Y por favor, sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense.